Buenas noches. ¿Se oye bien? Sí. Gracias por vuestra valentía de venir, porque según estaba el tiempo esta tarde, digo aquí o se suspende, que nos hubiera casi alegrado. Bueno, gracias también a la asociación de las amigas del traje de la cartera, pero se lo decimos por educación, no porque nos guste. ¿Vale? Y cuando nos propusieron hablar algo, pues no sabíamos, y como también lo han dicho pues relativamente hace poco, pues no sabíamos bien qué decir. Y como estaba reciente lo del trabajo ese sobre la indumentaria de la cartera, pues pensamos que como a lo largo de todos estos años que hemos estado haciendo el trabajo, pues hemos tenido muchas curiosidades y anécdotas, pues contar algunas de ellas, de las que algo de lo que nos ha llamado la atención. Y no es que tengan conexión unas con otras, pero bueno, lo vamos a ir salpicando. Y si vemos que esto se alarga mucho, pues cortamos por cuando nos parezca, como no tienen conexión, y pasa a la siguiente, ¿vale? Bueno, en la introducción del trabajo decíamos que a principios del siglo XX varias mujeres, en la cartera se vestía a principios del siglo XX todas las mujeres con el traje tradicional, pero algunas ya no estaban a gusto. Eso creo que lo decíamos en la introducción. Y aquellas palabras de don Pedro España de 1835, cuando decía que en la cartera tenían por ridículo cualquier otro traje que no fuera el suyo, parece como si el sentido ese del ridículo a principios del siglo XX empezaba a cambiar de bando. Y algunas mujeres que estaban rodeadas por todas partes, bueno, por todos estos pueblos, a quien conocían ellos, ya quienes empezaban a sentirse ridículas eran ellas. Dijimos que era un grupo que no se atrevía una por una a cambiar de indumentaria. Entonces se vieron, hablaron del problema que tenían y decidieron de cambiar el mismo día y al mismo tiempo. No sabemos qué día fue ni qué año. Suponemos que sería a principio, bueno, un poco antes quizás del 1910, quizá entre el 7 y el 9, pero bueno, por esa fecha más o menos. ¿Y quiénes fueron? Pues sabemos solamente el nombre de 3, que fueron tía Petra Igual. Petra Igual era la mujer del famoso alcalde que pintó Sorolla, Ramón Moreno, y a ella también la pintó. Otra era Inés Igual y otra era María del Rosario García Igual. De las demás, que fueron más, no tenemos muchas noticias. Aquí están, en la primera que aparece ahí a vuestra izquierda es Inés Igual, que esta foto es del año 14. Bueno, se publicó en el año 14, pues no sabemos cuándo se... Si fue en esa fecha, ella ya está vestida con el traje de la cartera, pero ya no lo usaba. Lo mismo que Petra. Este cuadro es del año 12, bueno, esta foto es del año 12 y tampoco vestía ya con el traje tradicional. Y en la foto siguiente, que es donde aparece ahí un grupo, una familia, y aparece ahí María del Rosario García Igual también. Todos los adultos de la familia están con el traje tradicional, incluso una niña, pero ella ya no vestía con el traje tradicional. Así que vamos a ver otra foto. Esta es de una boda del año 1913 y ahí ya podemos ver 5 personas, 5 mujeres, que ya no visten el traje tradicional. La de la derecha, bueno, la de vuestra derecha, la primera que se ve es María II Igual, hermana de Inés. La siguiente no sabemos quién es, la que aparece junto a la novia la reconoceréis porque está al lado del novio con el sombrero. Es Inés Igual, la que la habíamos descrito antes. La novia, que tampoco usa la ropa tradicional, que se llamaba María Teodora Lía.
Está también María del Rosario, un poco más allá, y nada más, esas 5. O sea que en el año 13, solamente en esta foto ya había 5. Solamente en esta foto, en la boda suponemos que había más y en el pueblo más todavía. O sea que esto no es que digamos que fue corriendo como la pólvora, pero fue esas primeras que empezaron fue como un detonante. De algunas que estaban ya, digamos, con el pie en la línea de salida y dijeron, vamos allá que nosotros también nos apuntamos a esto, ¿vale? Bueno, otra cosa, ¿vale? Ahora hablaremos de la tipología, una cosa que nos llamó la atención, de la tipología en la indumentaria femenina de la gartera. Cuando estamos haciendo este trabajo, pues tenemos curiosidad de dónde viene este traje o en qué fecha lo podemos cifrar. Pues no lo sabemos porque no hay imágenes ni del siglo XIV, ni XV, ni XVI, ni XVII, ni XVIII. Entonces, no podemos decir, pero podemos utilizar otros recursos que nos den una idea por dónde pueden ir los tiros. Entonces, sí que queríamos ver si hay en algún momento de la historia alguna tipología del vestido que nos lleve o que nos resulte familiar con lo de la indumentaria de la gartera. Nos dicen los expertos que la mayoría de los trajes tradicionales que conocemos, los masculinos y los femeninos, se configuraron esencialmente en el siglo XVIII, aunque también hay aportaciones anteriores y posteriores, hay antes del siglo XVIII y otras del XIX o del XX. En el caso del traje femenino de la gartera, también hay piezas antiguas, como por ejemplo la camisa, que ya se nombraba en la Edad Media, que era una pieza que se usaba, decían que, por decir algo mal de Isabel la Católica, que no se cambiaba casi nunca de camisa, ¿no? Pues señal de que la gastaría. Y la gorguera. La gorguera la identifica muy bien Julián García Sánchez en su trabajo del traje de la gartera y la cataloga como una gorguera de tipo isabelino, que para distinguirla de otra gorguera que había en el siglo XVII, que tenía forma como de lechuguilla, era como un cuello que también se llamaba gorguera, pero esta gorguera sería anterior. Isabelino, o sea, lo llama tipo isabelino porque es del tiempo de Isabel la Católica. Entonces estamos hablando de la segunda mitad del siglo XV. O sea que ya tendríamos, según Julián, y Julián sabía lo que decía, una pieza del siglo XV. Pero bueno, se puede ahondar un poquito más y a ver qué nos va saliendo. Bueno, también en la gartera, se me iba un poco, hay piezas que son después del siglo XVIII, como el pañuelo de paño, el pañuelo de Ávila y las chambras. Las chambras me parece que empezaron en Francia a mediados del siglo XIX y yo no sé cuándo entraron en la gartera, pero seguramente a finales del XIX o principios del XX. Y bueno, contamos lo del pañuelo de paño o lo del pañuelo de Ávila porque parece como si hubiera existido siempre. Pero mi abuela María nos decía que ella cuando era pequeña, su madre, ella nació en el año... ¿En qué año? En el 96, o sea, la generación de su madre, que nacerían aproximadamente sobre el año 1860, pues usaban el pañuelo de paño. Pero la generación anterior a ella, es decir, sus abuelas, las que podrían ser sus abuelas, usaban en el invierno el jubón y el pañuelo blanco. El pañuelo de paño, el pañuelo de Ávila, fue una introducción posterior al pañuelo blanco y al pañuelo de Ávila. ¿Vale? Y ella dice que cuando venía de la escuela, era pequeñita, había una mujer que me la nombró, pero no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba asomada a su puerta, que era de estas de portón, y estaba con su pañuelo blanco y con el jubón. O sea que incluso hay algunas fotos que hemos visto que están algunas personas en el invierno sin pañuelo de Ávila y con esos otros indumentos. Bueno,
Bueno, los expertos también, aquí nos vamos a fiar de los expertos, los expertos nos dicen mucho que la indumentaria popular, que es la que, por ejemplo, la de la cartera y lo de los pueblos en general, pues trata de imitar a la indumentaria de cortesana o burguesa. A lo largo de la historia siempre han querido parecerse, según los expertos, a las clases superiores. Hay una excepción, me parece que en el siglo XVIII y algo del XIX, que se llama el magismo, que habréis oído hablar de él, que era al revés, que las clases altas imitaban, no está bien todavía resuelto por qué imitaban a las clases populares. Pero bueno, siguiendo eso, podemos hacer un rastreo en la mucha información que hay sobre las indumentarias de los pueblos que vivieron en la península ibérica durante mucho tiempo y podremos sacar algunas conclusiones. ¿Qué es un gato? Pues, por ejemplo, en los modelos antiguos nos presentan sobre todo túnicas o vestidos de una sola pieza para cubrir como pieza exterior, ¿vale? El caso, por ejemplo, de los pueblos prerromanos, romanos, los que luego llamaron bárbaros, los bizantinos, los árabes, incluso los altomedievales. Sin embargo, a finales del siglo XV, el concepto de la estética de la moda se modifica llamativamente, según una investigadora que hemos leído, que se llama Consuelo Sáenz de Bremont, que por lo visto tiene mucha importancia. En esta época, las ropas exteriores de la indumentaria femenina tienen uno de sus límites en la cintura. Es decir, que a partir de esa época hay piezas que van de cintura hacia arriba y otras de cintura hacia abajo. Esto es un cambio y grande. Y luego, aparte de ese cambio, es que las partes bajas, de la cintura para abajo, tienen la tendencia a ahuecarse. Pues bien, además, esas piezas que tienden a ahuecarse en las clases altas, a veces, bueno, o casi siempre recurren a artilugios, pero llamativos, como por ejemplo el verdugado, que es en los siglos XV y XVI, el guardainfante en el XVII, el tontillo en el XVIII y el miriñaque y el polisón en el XIX. Lo tengo que leer porque es que yo de esto no entiendo mucho. Ahí miramos esta foto, el que aparece a vuestra izquierda son verdugados. Luego este otro lo reconoceréis bien, que es el guardainfante en la siguiente. La siguiente, que es el tontillo, que exageraba mucho la parte de las caderas. Y luego el miriñaque ese, que es una estructura como hecha yo creo que era de hierros o de maderas o de vegetales, o de lo que fuera, sí. Y yo no sé si hay alguno más. Ah, sí. Bueno, luego ahí a vuestra izquierda y arriba aparece el polisón, ¿vale? Pues estas tendencias que hemos nombrado, lo de dividir las ropas de cintura para arriba y de cintura para abajo y de ahuecar la parte baja del cuerpo, tiene mucha correspondencia con la indumentaria de la cartera. O sea que el criterio de las mujeres de la cartera se puede decir que viene de esa época, de finales del siglo XV. O sea que si los que nos informan tienen razón, pues se podría identificar como el principio de la indumentaria que ahora reconocemos como de la cartera en aquella época. Además, coincidiría con el caso de la gorguera que describe Julián García Sánchez, que es finales del siglo XV, ¿vale? Nosotros no sabemos si en la cartera, no creemos que usaran todos estos artilugios que usaban en
en la antigüedad para huecar. Pero sí que sabemos, estamos hartos de verlo, que utilizaban varios guardapieses para dar esa forma acampanada que tienen las ropas de lagartera. Pero aquí hay una foto, la foto que aparece a vuestra derecha, que hay una señora, la que está de perfil, que cuando estábamos haciendo el trabajo y estaba Amada con nosotros, cuando vio esta señora, como Amada se fija en todo, dice, parece como si llevara un polisón. No lo lleva porque luego hemos visto que el polisón empieza a usarse hacia el año 1870 y la foto es de 1858, o sea que no lo puede llevar. Pero como habíamos visto, bueno, el polisón es la estructura esa que aparece a vuestra izquierda, ¿vale? Ahí, que está detrás de la cintura, es como una especie de rabo de conejo, no sé cómo decir yo, cómo será eso, y es una estructura metálica. Bueno, pues no es un polisón. Pero hemos visto que cuando estábamos recogiendo piezas y todo eso, que había a veces que se ponía cosido a la faisa, que es esa faisa, como faja, una especie de faja, para ceñirse. A veces, cuando la estructura del cuerpo, quien se lo iba a poner, lo requería, pues añadían un trozo de paño para que le diera un poco más vuelo. Entonces, no sabemos si esta señora que está ahí de perfil lleva esta cosa, este trozo de paño, o quizá, como también muy bien dijo Amada, que puede ser los propios guardapieses que están por debajo, porque los pliegues del guardapiés, no sé si lo podéis ver, son muy pequeños. Ahora son mucho más largos. Entonces puede ser que los propios pliegues hagan que se abulte un poco más. De todas formas, nunca vamos a saber lo que llevaba debajo, naturalmente, pero si hubiera llevado el añadido ese de paño, pues eso quiere decir que a lo mejor la gente de Lagartera, no sabemos si otros sitios también, se adelantaban incluso a las que se inventaron el polisón y ellos tenían otros recursos para huecar las ropas. O sea que podría ser. Vale, yo creo que... Otra cosa, no tiene nada que ver, pero pasamos a lo siguiente. Esto trata del rigor en el vestir pese a las incomodidades. El caso de las calzas. Las calzas de los hombres. Ya sabéis que, bueno, alguna vez os habrán contado, porque esto, quien hayáis tenido abuelos o abuelas, pues lo sabéis igual que nosotros. Los trajes que eran, cuando dejaban de ser, estar bien para llevarlos como de fiesta o de domingo, pues toda esa ropa, o la mayor parte de esa ropa que ya iba estando un poco vieja, iba para diario. Y las calzas también. Pero las calzas, por lo que hemos oído y por lo que nos estamos imaginando, suponía una dificultad más que otra cosa. En el invierno, con lo que llovía, con el barro, pero aún así las llevaban. Y como estamos hablando de anécdotas, os voy a contar la anécdota de tía Victoria Pino, porque hablamos mucho con ella antes de... Decía que ella veía que, o había oído que se remangaban la parte baja de la calza por el barro. Y mi abuela nos contaba que antes, cuando la gente estaba labrando por esos montes y labranzas, que venían cada 15 días a cambiarse. Y claro, con el trabajo del campo, con animales y por ahí, pues los botones de las calzas se destrozaban continuamente. Y las traían atadas con bramante, porque para poderlas traer, porque si no se rompían mucho los botones. De manera que traían las calzas con los botones rotos, se cambiaban por otras, se quedaban ahí las calzas rotas durante 15 días
con las mujeres arreglando botones y hasta que volvieran dentro de 15, en otros 15 días con las calzas otra vez rotas. O sea que era un verdadero problema, pero se usaban. No tenemos noticias en otros sitios donde también porque ahí hemos visto otros trajes tradicionales que también usan calzas, pero no sabemos cómo solucionaban ese problema durante el invierno, excepto en una comarca de Vizcaya que se llama el Valle de Arratia, y esto a través de un estudio de 1920 de una señora que se llamaba Elena Tuduri, y allí usaban, fijaros, en el País Vasco usaban calzas y calzones antiguamente, que ahora parece que es una cosa rara, pero lo usaban. Entonces, y allí las calzas se llamaban azquiñeco y se utilizaban solamente con los trajes de fiesta. Sin embargo, para el trabajo no usaban calzas. Hombre, allí también llovía bastante más que aquí. Y se ataban las piernas y los pies con una especie de tiras de tela que llamaban mantarras, y iban envueltos a los pies y las piernas y luego se la sujetaban con unos cordones que tenían en las abarcas. Así que parece que tenían un sentido un poco más práctico que aquí. ¿Cómo vamos de tiempo, María? Bien. Sí. Tú sigue. Bueno, pues vamos con otra cosa, ¿vale? El pañuelo del moco entre la faja, ¿vale? Ya sabéis que ahora mismo, mañana o pasado, o ayer o antes de ayer, cuando veamos un hombre o un niño con el traje de lagartera, lo vamos a ver con el pañuelo del moco que sobresale bastante sobre la faja. Pero esto antes no fue así. Antes el pañuelo iba recogido debajo de la faja y no se veía nada. O sea que esta costumbre es relativamente moderna. Exactamente. Ahora Magdalena, te contaré una anécdota. ¿Vale? Tanto los testimonios de las personas mayores como en las fotos que hemos visto anteriores a los años 40, nunca hemos visto ni hemos oído que el pañuelo sobresalga de la faja. Aquí hay varias fotos. Estas son todas anteriores al año 40 y no hay ni por asomo ningún hombre que se le vea el pañuelo. Pero bueno, para ilustrar lo que estamos diciendo, vamos a contar una anécdota que nos dijo María Isabel, que me parece que está allí, sobre un acontecimiento que hubo en Lagartera, pues no sé, supongo que serían sobre los años 50 o por ahí. Y se tenían que poner con el traje de lagartera unos hombres que ya no vestían. Entonces, no sabían cómo vestirse. Y llamaron al abuelo de María Isabel y de otros muchos, a tío Urbano Alía, que usaba el traje de lagartera para que aconsejara o vistiera a esos hombres. Y cuando ya estaba terminando, pues entraron allí donde le estaba vistiendo unas mujeres y vio que les metía el pañuelo bien dentro de la faja. Y empezaron, tío Urbano, oye, pues, ¿y no le parecería que el pañuelo que se vea un poco porque...? Y tío Urbano, sí, pero es que es así, es que siempre nos hemos vestido así. Y ya, pero es que es tan bonito porque... Y ya tío Urbano se cansó un poco y dice, ¿para qué me habéis llamado? Para hacer lo que vosotros queráis. El pañuelo, cuando salíamos de casa, aunque fuéramos a una fiesta, siempre lo llevábamos bien metido entre la faja. Y dice, no os digo que al volver, dependiendo de los vasos de vino que se hubiera bebido alguno, pues quizá no acertara bien a metérselo, pero la cosa era así. O sea que, entonces, actualmente, por supuesto, cada uno se pone el pañuelo como le da la gana, pero no puede decir que va vestido como antiguamente, el que lo lleva por fuera, ¿vale? ¿Pasamos? Sí, pasamos. Bueno, ahora vamos a hablar del guardapiés colorado en la iglesia. Pues lo mismo que dijimos del pañuelo entre las fajas, vamos a decir del guardapiés colorado en la iglesia. Y ahora
es frecuentísimo verlo cuando hay algún acontecimiento que hay en la iglesia, pues van... me estoy acordando ahora de las confirmaciones, todo eso, pues queda muy bien. Pero el guardapiés colorado en la iglesia le pasaba lo mismo que al pañuelo. No entraba en la iglesia. No se usaba para los actos para los actos religiosos. Y no sabemos por qué. Suponemos que el color rojo resultaría demasiado atrevido o irrespetuoso para este fin, no lo sabemos. Y con esto también tenemos otra anécdota. Cuando íbamos a hablar con tía Victoria, que hablábamos mucho, a ver su parecer, a veces venía también su vecina tía Juliana, la madre de Auxiliadora y la de Magdalena. Y yo le decía, venga, que también seguramente dirá alguna cosa que sea interesante. Y me acuerdo que uno de los días que estábamos hablando con tía Victoria, estaba allí tía Juliana también, y hablábamos del guardapiés colorado. Y dice tía Juliana, ay Dios mío, si levantaran la cabeza nuestras abuelas, que decían que el guardapiés colorado no entraba en la iglesia y ahora no sale. Así que no sabemos si esta costumbre, bueno, no era exclusiva de la Gartera. Porque volviendo como hemos leído poco, volvemos otra vez al libro antes el que os nombré, de Elena Tuduri, que publicó en el 1920, y en el País Vasco, que ya hizo un estudio sobre la indumentaria del País Vasco, decía que a nadie, de las personas mayores, a nadie de las personas mayores del País Vasco se le ocurriría entrar con una saya roja, un guardapiés rojo, que allí llaman gona gorri, a la iglesia. O sea, que eso también allí lo veían como irrespetuoso. Suponemos que también sería en otro sitio, pero no lo sabemos. Y como hemos leído tan poco, pues solamente podemos decir las referencias que tenemos. Así que ahora vamos a hablar del capote y de la zamarra. Bueno, la zamarra o el capote, sabéis lo que es, ¿no? Esa prenda de piel que llevaban en el invierno, sobre todo los pastores, pero no siempre, o sea, no casi todos los pastores, pero también otras personas que no eran pastores. Y claro, eso se dejó de usar hace mucho tiempo. Y se perdió esa pieza y también se perdió el nombre. Y ahora lo llamamos zamarra. Lo llamamos zamarra porque se llama en casi todas partes y es un nombre familiar para todo el mundo y nosotros también lo hemos adoptado. Pero en la Gartera no se llamaba zamarra, se llamaba capote. Y también tenemos alguna anécdota. Yo cuando estábamos tomando nota de mi abuela, yo claro, como soy pastor, decía, abuela, también tenemos que poner lo de la zamarra, y decía ella, se llamaba capote. Digo, pues me sorprendió. Y digo, entonces, ¿qué escribo? Y dice, tú escribe capote, que era como se llamaba antes. Luego, pasado el tiempo, hablando con tía Victoria, y no le dije la palabra capote porque a veces la respuesta tiene que ver, la respuesta algunas veces inconsciente tiene que ver con lo que le has dicho, pero yo no le nombré nunca la palabra capote y le dije, pues la ropa que usaban los pastores que era de piel, y dice ella, ¿el capote? Digo, sí. Digo, ¿y cómo le llama capote? Dice, porque mi tío, Juan Pino, que a muchos le habréis conocido, que usaba capote y siempre decía esta palabra. Y luego, hablando también con Paco Suela, que nos ayudó una vez a hacer uno, tampoco le pregunté y nos dijo, mi abuelo lo llamaba capote, pero ahora se llama zamarra. O sea que quizá tengamos que reivindicar cómo se llamaba aquí, ¿vale? Ahí hay una foto de unos señores con zamarra, pues lo vamos a decir capote, ¿vale? Sí, sí. Eso es. Y vamos, yo creo que me estoy... Sí, bueno, pues vale. como si lo cuentas tú. Hay otra parte que la hemos titulado, ya con esto ya termino, lo del presumir hasta donde se puede.
ya sabéis que las ropas exteriores son siempre en todas partes y en todas las épocas. Son las que tienen las de más calidad, ¿no? Bueno, de más calidad en las telas, porque en el traje de lagartera hay ropas que tienen mucha calidad por los bordados o por los deshilos o por lo que sea que llevan dentro, como pueden ser los calzoncillos o las enaguas, pero bueno, estamos hablando de la calidad de la tela. Entonces, eso se ve, por ejemplo, en las mantellinas, en los guardapieses, en los jubones, en los mandiles. Cada uno se pone lo mejor que tiene. Pero ¿qué ocurre con esas piezas que se ve una parte y la otra no? Una parte es exterior y la otra interior. Pues hay piezas que se conservan igual, tal como son, pero otras hay un poco de interés por presumir, como ocurre en estos tres ejemplos. El sayuelo que tenéis arriba, a mano izquierda, es de tapiz, pero como la parte de arriba no se ve en el invierno con el jubón, pues nada, le han puesto ahí una tela lisa y se ahorran un trozo de tapiz, porque como no se ve, pues no pasa nada. No. Lo que decimos, presumir hasta donde se puede. Los dos siguientes son de tapiz. La tela de tapiz se considera un poco inferior a la de tisú, pero estamos en el mismo caso. Como no se ve muy bien, pues entonces añaden un trozo de tisú en la parte baja, que es la que se ve, y así vamos presumiendo como que llevamos un sayuelo de tisú, pero todo lo demás es tapiz. Así que hasta ahí llegaba, no lo vamos a decir picaresca, pero hasta ahí llegaba el interés por presumir. ¿Vale? Así que yo creo que ya, si hay alguna cosa que se me ha quedado en el tintero, pues... Pero bueno, ya paso el relevo a María y luego después a Pili. Tú, María, luego se lo pasas a Pili, ¿vale?